días, hermanos. Gracias por este tiempo, gracias por haber venido, gracias por poder animarnos unos a otros en este llamado que Dios nos ha dado para el evangelismo. Pues mi nombre es David Proaño y soy director allí en Ecuador. Hago el mismo trabajo que hace Jorge aquí y pues quiere el Señor guiarnos en este tiempo para pensar acerca de qué es el Evangelio. Hemos sido motivados a proclamarlo y esta sesión quiero que nos dispongamos a entender, a afinar nuestro criterio acerca de qué es el Evangelio. El apóstol Pablo dijo que para no correr en vano o no haber corrido en vano, él expuso en privado lo que es el Evangelio. ¿Por qué es tan importante? Precisamente porque hay por allí muchos llamados evangelios que en verdad están distorsionando lo que es la verdad de la palabra de Dios. Por eso quiero que en este tiempo nos concentremos y pensemos qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio. Pidamos que el Señor en su misericordia guíe este tiempo. Padre y Señor nuestro, te doy gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes. Te doy gracias, Señor, porque nos hemos reunido para meditar en las cosas y queremos rogarte que si en tu misericordia tú quieres, nos permitas pensar, entender y afinar esta arma gloriosa, este poder de Dios que es para salvación a todo aquel que cree. Este poder que has puesto en nuestras manos para que proclamemos tu gloria, tu verdad. Bendícenos, Señor, y que todo lo que digamos en este día sea para honra y gloria de tu nombre y podamos ser edificados en este tiempo. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. ¿Qué es el Evangelio? Es la pregunta que quiero que meditemos en este tiempo. No pretendo ser innovador ni descubrir el agua tibia, pero sí quisiera que en esta mañana pongamos plena atención a lo que nosotros llamamos como Evangelio y qué es lo que la palabra de Dios afirma que es el Evangelio. La primera cosa que nosotros debemos entender es lo más obvio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es el Evangelio? La respuesta es una buena noticia. Esta es la definición etimológica de la palabra. Evangelio es una buena noticia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el Evangelio es una buena noticia. No son buenas instrucciones. El Evangelio es una noticia, no son instrucciones. Todas las religiones se caracterizan por una sola palabra. ¿Cuál es? Exactamente. Yo diría esto: hay una sola palabra que define a las posiblemente 1500 religiones. Y esa palabra es esta: hacer. Todas las religiones nos dicen que hay algo que hacer. Hay algo que hacer para salvarse, hay algo que hacer para acercarse a Dios, hay algo que hacer para limpiar nuestro pecado, hay algo que hacer. Todas y cada una de las religiones nos dicen qué es lo que debemos hacer. Por lo tanto, cada religión es una lista de quehaceres. Por ejemplo, los musulmanes. ¿Qué debe uno hacer para ir al paraíso, según los musulmanes? Los 5 pilares del Islam. ¿Qué tengo que hacer? Profesión de fe. Decir: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Si yo no digo eso, no puedo ir al paraíso. La segunda cosa que tengo que hacer: orar 5 veces al día por lo menos. La tercera cosa: dar limosna. Cuarta cosa: tengo que ayunar, sobre todo en el mes de Ramadán. Quinta cosa: tengo que hacer una peregrinación a uno de los lugares santos. Tengo que hacer una peregrinación a la Meca. Hay 5 cosas que tengo que hacer, si no, no puedo ir al paraíso. ¿No es cierto?
¿Hay aquí algún musulmán? No. Bueno, si no haces eso, no estás salvo. ¿Qué tengo que hacer en la religión católica para salvarme? Tengo que bautizarme, tengo que hacer buenas obras, tengo que hacer peregrinaciones, tengo que cumplir los sacramentos, tengo que ir a misa, tengo que hacer algo. Y así son todas las religiones. Pregunta, cuando alguien venga, a veces a gente con sus revistitas, pregúntale, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y si alguien te dice que tienes que hacer algo, no es el Evangelio. ¿No es cierto? Porque la característica de todas las religiones es que hay algo que hacer. Ahora les pregunto, ¿cuál es la característica del Evangelio? El cristianismo se diferencia de todas las religiones por otra palabra. Todas las religiones hay que hacer. El cristianismo dice, está hecho. Está hecho. El cristianismo nos dice que todo ha sido hecho, todo está pagado, todo está completo, solo hay que recibirlo. Y esto es lo que hace que el cristianismo quede de todas las religiones. No hay otra religión consistente que nos diga lo mismo. Y en eso nosotros los cristianos evangélicos somos únicos en todo el mundo. Únicos. Esta es la buena noticia, que para la salvación todo ha sido hecho, todo ha sido pagado por Cristo. No hay nada que añadir. La salvación es un regalo. Cristo lo ha hecho todo. Amén. Bueno, ya tenemos una gran diferencia, ¿no es cierto? Ya sabemos, está hecho. Si tú predicas a alguien que tiene algo que hacer, estás en una religión. Si tú predicas que está hecho, estás en el cristianismo. Estás predicando el Evangelio. Si yo le pregunto a una persona, ¿eres cristiana? Y esa persona me dice, bueno, yo trato de serlo. Esa persona no entiende lo que es ser cristiano, pues. Tú no eres cristiano porque tratas de serlo. No entiendes. Si yo te pregunto, ¿eres peruano? Y tú me dices, bueno, trato de serlo. No entiende lo que es peruano, ser peruano. Tú no eres peruano porque tratas de serlo. Tú eres peruano porque algo pasó el 10 de julio de 1821, cuando San Martín entró a Lima, venciendo el poder español. Algo pasó el 28 de julio, cuando se dio la declaración de independencia. Algo ocurrió en la historia. Algo ocurrió hace 200 años aquí. Y porque algo ocurrió hace 200 años antes de que nazca, tú eres peruano y no siervo del rey de España. No tiene que ver contigo. ¿Me entiendes? Tú no eres cristiano porque tratas de serlo. Tú eres cristiano porque algo ocurrió hace 2000 años a las afueras de Jerusalén. En una cruz alguien pagó tu deuda y dio un grito de libertad. Está pagado. Por eso es cristiano. ¿Sí o no? ¿Entiendes la diferencia? Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Tú eres cristiano porque en una cruz el creador del universo pagó tu deuda y te declaró independiente de la muerte eterna que pesaba sobre ti. Eres cristiano y gracias a ese hecho histórico tú eres salvo. Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero libertador, mayor que San Martín, mayor que Bolívar, mayor que Sucre, mayor que todos. Él sabe lo que hizo. Murió la muerte que tú debiste morir. Fue tu sustituto. Y gritó, consumado es. Está pagado. No hay nada que añadir, no hay nada que completar, no hay nada que hacer. Cristo lo hizo todo.
Si crees esta noticia, eres salvo. Si no la crees, es en vano lo que hagas. En vano. El Evangelio no son buenas instrucciones. No son cosas que hay que hacer. El cristianismo es la noticia de que está hecho. Y una noticia siempre apunta al pasado. Una promesa apunta al futuro, una noticia apunta al pasado. El Evangelio apunta 2000 años atrás, donde algo ocurrió en el tiempo y en el espacio. No es simplemente una idea, no es simplemente una emoción, es una realidad histórica y también eterna. Te voy a hacer una pregunta. Y quiero que piensen bien en esto. Pongamos un ejemplo. Supongamos, solo supongamos, que uno de los demonios de Satanás se pone a pensar y dice: ¿qué estoy haciendo? Estoy destruyendo mi vida. Me estoy oponiendo al hacedor del universo. Estoy a punto de ser lanzado al lago de fuego. No tengo escapatoria. Hice la peor decisión de mi vida, seguirle a Satanás. ¿Estamos? ¿Me sigue? Y entonces este diablito, o este diablo, o este demonio, dice: ¿qué debo hacer? Yo ya no quiero seguir. Yo ya no quiero ir adelante. Yo ya no quiero destruirme. Porque son seres pensantes, son seres muy, muy inteligentes. Y él dice: ¿qué debo hacer para salir esto? ¿Qué debo hacer para que Dios me perdone? Y entonces dice: ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir donde el Señor Jesús y le voy a pedir que me perdone. Le voy a decir que me arrepiento de todo lo que he hecho. Le voy a decir que me perdone y me limpie, que confío en Él, que confío en su amor y en su poder. Y le voy a decir que quiero que Él sea el dueño de mi vida. Voy a arrepentirme con todo mi ser y le voy a pedir que me perdone. ¿Ustedes creen que Jesús le perdonaría? ¿Ustedes creen que Jesús le perdonaría? Es honesto. Reconoce su pecado. Sabe que ha fallado. Está cansado de vivir lejos de Dios y ahora se arrepiente y se vuelve a Dios. Y apela a su misericordia y le pide: perdóname. ¿Ustedes creen que Jesús le perdonaría? ¿Cuántos creen que sí le perdonaría? Levante su mano. ¿Cuántos creen? ¿Creen? ¿Ustedes creen que Jesús le perdonaría? No puede perdonarle. No puede perdonarle. ¿Saben por qué? Porque nadie murió por los demonios. No tiene que ver en cuán sincero sea, en cuán real sea su fe. Tiene que ver con un acto legal. ¿Sabes por qué tú eres salvo? No porque levantaste tu mano, ni oraste, ni te sentiste mal. Tú eres salvo porque alguien pagó tu deuda. Alguien tomó tu lugar. La salvación depende de eso. Si Jesús no moría en esa cruz, puedes arrepentirte hasta la eternidad. Puedes llorar y lamentarte y puedes creer con todo tu corazón y estarás en el infierno. ¿Sabes por qué eres salvo? Porque Cristo Jesús tomó tu lugar y pagó tu deuda. Solo por eso pudiste creer y arrepentirte, y eso tuvo valor. El Evangelio es una noticia. Una persona pagó tu deuda. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo quieres o no lo quieres? Esta es la noticia que el mundo tiene que saber. El mundo está yendo al infierno y un hombre se para y les dice: señores, tu deuda, la deuda de ustedes ha sido pagada. Alguien la pagó. Alguien murió en una cruz, derramó su sangre
crean al Evangelio y serán salvos. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es una noticia, la más grande noticia. El creador del universo pagó la deuda. Si lo rechazas, lo rechazas. Si lo recibes, lo recibes. ¿Alguna digresión? ¿Estamos ahora sí? Ya aclaramos el primer punto. Vamos al segundo punto. La salvación es algo que recibo ahora. No es un premio que voy a recibir únicamente en el futuro. Vamos a hacer la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. ¿Por qué digo esto? Porque todas las religiones nos hablan de una salvación futura. No somos los únicos que lo predicamos. Todas las religiones hablan de una salvación futura, pero ninguna de ellas puede dar seguridad total a sus seguidores. Ninguna. ¿Por qué? Porque su salvación depende de ellos. Depende de lo que hagan. ¿No es cierto? Obvio, si la religión me dice, tienes que hacer esto para salvarte, ninguno de los seguidores sabe si hasta el final podrá cumplir con lo que se le manda. Ustedes seguramente tienen parientes que están bajo la religión tradicional y usted le dice, soy salvo. ¿Y qué es lo que te dice? ¡Ay, qué orgulloso! ¿Quién puede saber que es salvo? Y tú puedes decir, yo sí puedo saber que soy salvo. No, que es orgulloso. ¿Saben por qué ellos no pueden tener seguridad? Porque depende de ellos. Algo tienen que poner ellos. En el islamismo, ni siquiera Mahoma estaba seguro de si era salvo. ¿Por qué? Porque depende de él. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa si al final del tiempo tú fallas? Se acabó. En cambio, el cristianismo es diferente. Todas las personas en el catolicismo dicen, bueno, yo no sé, Dios sabrá al final si mis obras han sido buenas, si Él considera. Eso es lo que ellos piensan. Lo mismo piensan los musulmanes. Ustedes saben que los musulmanes piensan que en el día final, allí en la mezquita de Omar, allí en Jerusalén, en el Domo de la Roca, ese templo tiene 5 puertas y ellos dicen que en cada puerta va a haber un ángel con una balanza. Eso lo dicen ellos. Y va a haber colas y colas de personas. Y ese día va a pasar persona por persona y el ángel va a ver si las obras buenas son más que las malas. Y ese día sabrán si son salvos o no son salvos. Así son todas las religiones. Solo el cristianismo te da seguridad total y absoluta. No hay otra. No hay otra. ¿Por qué crees que te puede dar seguridad absoluta? Porque está pagado. Porque está hecho. La deuda saldada. No hay nada que añadir, no hay nada que completar. Ya está hecho, ya está pagado. Si mi papá me pagó la universidad, yo no tengo que estar lavando los baños para que me mantengan en la universidad. Ya está pagado. Puedo ir y estudiar y usar mi tiempo. Y entonces, ¿por qué sigo lavando los baños? Sí, está pagado. Efesios 2:8-9, ¿qué dice? Ustedes lo conocen. Porque por gracia sois salvo. ¿Qué es gracia? Gratis. Porque gratuitamente soy salvo. A través de la fe. No por obras, no por obras, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Ese es el evangelio que tú sabes? ¿Ese es el evangelio que predicas?
Es el evangelio de la seguridad absoluta porque está pagado. Pagado en la cruz. Pagado para siempre. Por eso, en Romanos 8:16, Pablo va a decir que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. No dice que el Espíritu nos dice, bueno, depende de cómo te portes y depende si cumples, serás un hijo de Dios. Hoy día eres un hijo de Dios y mañana no eres un hijo de Dios. Y pasado sí eres. Y entonces ojalá te llegue la muerte cuando sí eres. Tontería. Pero así piensa la religión. Lastimosamente así piensan algunos hermanos. No, es una seguridad total. El evangelio es diferente. El evangelio no tiene que ver contigo. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa. Y nos molesta muchas veces. Pero mira, no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. No tiene que ver con tus obras, tiene que ver con Él. Por eso su promesa es firme. Por eso Él puede prometerte que es poderoso para mantenerte sin caída y presentarte delante de Dios con gran alegría. No está diciendo depende de cómo eres. Él dice yo tengo el poder, yo te sostengo hasta el fin. Tremendo, no hay nada parecido. Por eso este mensaje tiene que ser proclamado, porque el mundo vive en una tiniebla de angustia. No saben qué va a pasar con sus vidas. La salvación no depende de nuestro comportamiento, está hecha, completa, pagada por Cristo, nada que añadir. Escúchame bien por esto que quiero decirte. El cristiano es el único en todo el mundo que obedece a Dios por amor. Todas las demás religiones, en todas las demás religiones, la gente obedece a Dios por dos razones: por miedo de no ir al infierno o por interés de ganarse al cielo. Y este filósofo Nietzsche criticó al cristianismo porque dijo: el cristianismo ha hecho del hombre un hombre mediocre, que vive por miedo de no ir al infierno o vive por el interés de ganarse el cielo. Pero Nietzsche no entendió que el cristianismo no tiene que ver con la religión, es más allá de la religión. Porque el cristiano no actúa por miedo, porque el infierno fue cerrado por Cristo. No actúa por interés, porque toda bendición ya nos ha sido dada en Cristo. No hay nada que ganar, todo es nuestro. El cristiano es el único que actúa por puro amor. No tiene nada que ganar, no tiene nada que perder, sino que se acerca a Él en gratitud y le dice: gracias, porque ya me has perdonado. Ya está mi nombre escrito en el libro de la vida y no puedo ir al infierno porque estoy unido a ti. Y tú tampoco puedes ir al infierno. ¿Te das cuenta la gran diferencia abismal y absoluta? Por eso la gente que dice todas las religiones llevan a Dios, pobre, no sabe de qué está hablando. Todas las religiones te alejan de Dios, todas, porque establecen su propia justicia y desprecian la justicia de Dios, que es solo por fe. Amén. Amén. Entonces tú vienes aquí por gratitud. A un testigo de Jehová pregúntale: ¿por qué hace eso? ¿Por qué me predica? Él no te lo va a decir, pero él está ganando puntos. Está ganando puntos para ir al cielo, al paraíso. Para no aniquilarse, o como quieran ponerlo. Está ganando puntos porque si no predica, está frito. Lo hace por interés, lo hace por miedo, pero el cristiano lo hace por amor. Y si te preguntan por qué predicas el evangelio, dices: yo no gano nada porque está ganado todo. Yo no tengo miedo al infierno porque ya está pagado. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque te ama Dios y te amo yo. Por eso, por nada más. No hay otra razón. No hay otra razón.
¿Te das cuenta la diferencia? Solo el cristiano obedece por amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Lo echa fuera. Espero que ninguno de los que está aquí piense evangelizar para ganar puntos o para evitar el infierno. Porque si es así, te es necesario nacer de nuevo. Amén. El Evangelio es la buena noticia de que hace 2000 años Cristo lo pagó todo. Y solo creer esta noticia nos hace ahora mismo hijos de Dios, para siempre, ciudadano del cielo. No hay nada que temer. Tercer punto, y con esto termino. Tal vez este es el más complicado. ¿Están dormidos? No. ¿Están a punto de dormirse? No. ¿El desayuno está obrando ya allí sus efectos secundarios? No. Voy a decir algo. La tercera cosa que quiero decirles y que divide y separa las religiones del cristianismo y del evangelio son las siguientes. Las bendiciones de Dios, incluyendo la salvación, todas las bendiciones, no las recibimos por méritos, sino precisamente por la ausencia de méritos. ¿Entiendes esto? No hay una sola bendición que tú la recibas porque has hecho algo. Si tú recibes una bendición es precisamente porque no has hecho algo. Extraño, ¿no es cierto? ¿Y este ecuatoriano qué viene a enseñarnos acá? Tú no te salvas por mérito alguno, tú te salvas porque no tienes méritos. Tus méritos son el obstáculo para tu salvación. Por eso el arrepentimiento es la puerta de la salvación. El arrepentimiento te hace y te muestra a ti mismo que tú lo único que has hecho es destruirlo todo. Y como ya estás destrozado, clamas porque alguien te salve. No es una cooperación entre Dios y tú. No es que Dios pone una parte y tú pones la otra parte y entre los dos te salva. La salvación pertenece al Señor, es de Él. Cada bendición viene a tu vida no porque tú has hecho algo, sino porque Cristo hizo algo por ti. En todas las religiones nosotros nos hacemos aceptables ante Dios. ¿Por qué? Por nuestros méritos. ¿Qué es un buen musulmán? El que cumple los 5 pilares. ¿Qué es un buen católico? El que cumple todas las cosas, todas las obligaciones, todos los sacramentos, es un buen católico. ¿Qué es un buen testigo de Jehová? El que reparte más revistas. ¿Qué es un buen cristiano? ¿Qué es un buen cristiano? ¿Sabes quién es un buen cristiano? El que sabe que es un miserable delante de Dios. El que sabe que en Él, esto es en su carne, no mora el bien. Que en Él está el querer, pero no el hacerlo. ¿Sabes lo que es un buen cristiano? Él sabe que no puede ser aceptado por Dios y clama, acude, confía en la justicia de Cristo que le ha sido imputada a él. Y se presenta a Dios no en sus propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Por eso ora en el nombre de Cristo y no en su nombre. Cuando tú te acercas a Dios, no te acercas a Dios porque has orado mucho, porque has ayunado, porque has ofrendado y porque has leído más la Biblia. Te acercas a Dios porque Cristo te ha vestido de su justicia. Y solo por esa justicia Dios te escucha, porque Dios no escucha a ningún pecador.
Ni un pecado puede entrar en su presencia. ¿Sabes por qué tú entras en su presencia a cada instante? Porque estás vestido de una justicia que no te pertenece, la justicia de Cristo. Y lo que hizo Cristo te ha sido imputado a ti. Y cuando Dios te ve como si hubieras vivido esos gloriosos 33 años que vivió el Hijo de Dios, perfecto y sin mancha. Así te ve, te recibe, te ama, te acepta y te responde. Porque Él ganó todo. Por eso para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, va a decir Pablo. Es todo. Está hecho, está pagado. Estás cubierto. El mejor pecador, el mejor cristiano es el que reconoce que es el más grande de los pecadores. Pablo lo dijo en la penúltima carta, ya cuando era viejito. ¿Qué dijo? Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo fui el primero. No, yo soy el primero. Y ya viejito, después de toda una vida gloriosa, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy como un abortivo, no merezco ser llamado apóstol. No soy nada, pero por la gracia de Él, soy lo que soy. ¿Sabes lo que es un buen cristiano? Alguien que reconoce que no es nada y que Cristo lo es todo. Busca en otra religión algo parecido. No hay nada. No hay nada de eso. Por eso en Romanos 4:5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Todas las religiones, en todas las religiones no se justifica al impío, se justifica al santo, se justifica al que hace méritos, se justifica al que busca a Dios. Solo el cristianismo nos habla de que Dios justifica al impío. ¿Sabes quién es el impío? El que se aleja a Dios, el que desecha a Dios, es justificado. Es una cosa rarísima. Si tú miras la doctrina católica, el que es justificado en el catolicismo es el que ha hecho méritos. Él recibe justicia. El cristianismo nos dice que es el impío, el pecador, el que sabe que está en bancarrota espiritual, el que es justificado delante de Dios, el que no tiene nada en que aferrarse y se toma de la mano de Dios. Quiero terminar con algo más. ¿Cuánto tiempo tengo ahorita? ¿Tengo un poquito de tiempo todavía? ¿Sí? Entonces quiero decirle que el Evangelio es algo totalmente diferente a todo lo demás. Por eso, esa es la gloria del Evangelio. El Evangelio tiene una gloria que ningún otro tiene. Y la gloria de este Evangelio es vista por el mundo entero como una locura. ¿Por qué es vista como una locura? Porque precisamente es todo lo contrario a lo que yo me imaginaría. El Evangelio dice que un pecador infame e infeliz que merece la muerte y que es tan malvado que tienen que sacarlo de este mundo crucificándolo, en un instante estará con Cristo para siempre, solo porque creyó. Pablo va a decir que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por eso agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. ¿Sabes cuál es el problema de predicar el Evangelio? Que es una locura. Ese es el gran problema del evangelista. Presentar lo que para el mundo es una locura. Cuando una persona escucha el mensaje verdadero, lo primero que dice: este está loco, pues. Este está loco. Es una locura. Y a veces queremos maquillar esta locura para que suene más bonito. Y nos acercamos y la acomodamos. Pero, hermanos, es una locura.
A veces queremos hacerlo más lógico, más aceptable, más sofisticado, para que no parezca una locura. Y hacemos vana la cruz de Cristo. Pablo dijo, yo no voy con ustedes con palabras de sabiduría para no hacer vana la cruz de Cristo. Yo veo que mucha gente hace métodos para presentar el evangelio de manera que sea más lógico, de manera que suene bien, de manera que sea aceptable, de manera que sea digerible. No, el evangelio es el evangelio. Y tiene que ser comido de la manera en que Dios lo preparó. Tiene la receta de Dios. Ese es el evangelio. Puedes presentarlo y tienes que ser creativo, pero no toques el evangelio. No lo toques. Un anticucho es un anticucho. Pero si a un anticucho es, ¿no es cierto? Si al anticucho comienzas a ponerle montones de cosas, le pones cosas para que tenga otro sabor, ya no será anticucho, será otra cosa. El anticucho es anticucho. ¿Qué es el anticucho? Es el corazón de la vaca, ¿verdad? Pero le voy a cambiar un poquito porque eso sabe un poco mal y eso es lo que tú te imaginas. A los peruanos les fascina el anticucho. No hay nada que cambiar. Así es el evangelio. No tienes nada que cambiar. Ahora, si lo preparas y pones unas papas fritas al lado del anticucho, perfecto. ¿O qué le ponen ustedes al lado del anticucho? Con un choclo. Entonces, pero no toques el anticucho. Ponle lo que quiera. Pero no dejes que la gente se llene del choclo. Porque si se llena del choclo, va a dejar el anticucho. Tienes que ser muy sabio en qué poner alrededor para que realce el sabor del anticucho, pero no toques el anticucho. ¿Les parece bien este ejemplo? No toques el evangelio, por favor. Porque si predicas otro evangelio, eres maldito. No es broma. Maldito el que se atreve a tocar el evangelio. Parecería que Pablo pierde la cabeza en Gálatas, pero no es así. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Es decirle a una persona, tú estás perdido. No tienes esperanza. Eres enemigo de Dios. Tú no has cumplido sus mandatos, tú vas al infierno. Pero tengo una buena noticia. Alguien pagó tu deuda. ¿Lo crees? Ahora tenemos que ser sabios en cómo decirlo, ¿no es cierto? Tampoco le lanzamos el anticucho en el ojo. Tenemos que ser sabios. Pero no toques el anticucho y haz que se lo coma entero. ¿De acuerdo? Esta es la labor del evangelista. Esto es lo que hace el Hijo de Dios. Pero no lo cambies. No alteremos la noticia, porque podemos quitarle el poder. Mira, tú conoces la Mona Lisa, ¿no es cierto? ¿Cuánto crees que cuesta esa obra de arte de Leonardo, la Gioconda? ¿Cuánto pagarían ustedes por eso? ¿Cuánto creen que cuesta? Millones de dólares. Tal vez miles de millones. No se puede comprar. Es patrimonio de la humanidad. Es tanto el dinero que habría que pagar que quebraría a cualquier millonario. Y si tú ves la Mona Lisa, estás ahí y decides hacerles unos arreglitos y le pones la orejita más grande y el ojito más chiquito, el momento que pusiste tu pincel perdió todo valor. Solo tratar de cambiar algo de esa obra de arte hizo que pierda todo valor. Si tú tocas el evangelio y lo cambias, pierde todo valor. El evangelio es poder, es como la gasolina.
¿Qué pasa si le pones agua a la gasolina? Le quitaste el poder. No toques el Evangelio. No toques el Evangelio. Sí, no sea que destruyas el Evangelio. Pablo le dijo al carcelero de Filipo que: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ven acá, hagamos una oracioncita. ¿Eso le dijo? ¿Qué le dijo? Tienes que ir a la iglesia. Tienes que ser sincero. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ni siquiera le dijo, repite conmigo esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Evangelio produce una vida cambiada, pero la vida cambiada no es el Evangelio, es un producto del Evangelio. El Evangelio te salva por gracia, pero también te transforma por gracia y produce buenas obras en ti por gracia. No tienes que añadirle, deja que el Evangelio haga lo que tiene que hacer. No añadas al Evangelio. No es el Evangelio más las buenas obras. No es el Evangelio más los diezmos. No es el Evangelio más asistir a la iglesia. El Evangelio es el Evangelio. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Termino diciendo lo siguiente. Estoy amenazando con terminar, pero no logro cumplir mi amenaza. El Evangelio es una locura. Pero en 1 Corintios 1:23 dice otra cosa. No solo es una locura, es un tropiezo. Son dos cosas. El Evangelio es una locura, porque la gente no puede creer que sea posible tanta maravilla. Pero también es un tropiezo. ¿Saben para quién es un tropiezo? Escúchame bien. ¿Están dormidos o despiertos todavía? ¿Despiertos? El Evangelio es un tropiezo para la gente buena, para la gente religiosa, para la gente que hace obras de caridad, para los buenos papás, para las buenas mamás, para los buenos hijos. El Evangelio es un tropiezo para la gente que ofrenda, para la gente que ora. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio te dice que todos tus esfuerzos, todos tus sacrificios, todos tus ritos no te sirven para nada. Para nada. Que lo único que acepta Dios es la sangre de Cristo. Nada más. Nada más. ¿Saben que hay un versículo que es el gran problema de todas las iglesias? Es un sencillo versículo que todos lo repiten, pero nadie lo cree. ¿Saben cuál es el versículo? Porque la paga del pecado es que el arrepentimiento, no. Porque la paga del pecado es la fe, no. Porque la paga del pecado es asistir a la iglesia, no. Porque la paga del pecado es estudiar teología, no. La paga del pecado es muerte. No se paga de otra manera. No se paga con teología, no se paga con ritos, no se paga con nada, sino con la muerte. El único pago por todos tus pecados es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Ahora, la gente buena, la gente moral, la gente religiosa, la gente que se esfuerza por vivir una vida correcta, ¿qué ve en el Evangelio? Un tropiezo. Otro ejemplo. Digamos que tú compras una casa y para comprar esa casa te endeudas porque es una casa grande, es una casa bonita y te endeudas grandemente y comienzas a trabajar para pagar esa casa año tras año, pagando la casa. ¿Sí? ¿Estamos? Y estás
trabajando 20 años y sigues trabajando y no logras pagarla. Y trabajas 30 años y trabajas 40 años y estás trabajando y dices, ya mismo pago mi casa. Y viene un vecinito y dice, vecino, tengo una buena noticia. ¿Cuál? Las casas, así como la que usted tiene, el gobierno las regala. Solo hay que presentar el DNI. ¿DNI? ¿Llaman ustedes? Tú presentas el DNI y te regalan esa casa. ¡Qué linda noticia! ¿Cómo reaccionarías tú que te has pasado 40 años tratando de pagar esa casa y ahora resulta que es gratis? Y te dice, mira, pero siempre ha sido gratis. Siempre. Solo tenías que presentar tu DNI y la casa era tuya. Y creo que hasta mejor que esa casa. ¿Cuál será tu respuesta? Después de 40 años que dejaste de ir a las fiestas, dejaste de comer bien, dejaste todo, te sacaste el aire como una mula, estuviste trabaja y trabaja, y que venga el vecinito con su buena noticia a decir que es gratis. ¿Cuál sería tu respuesta? Gracias, qué linda noticia. No, vas a querer pegarle. Cállate. Es una mentira lo que dices, es un infame. ¿Cómo puede ser que yo me he sacado el aire y ahora resulta que tú, que eres un sinvergüenza, que no ha hecho nada en la vida, tengas una casa mejor que yo? Yo lo mato. ¿No es cierto? Anda y dile a un católico que todos sus sacrificios, que todos sus limosnas, un buen católico, ¿no? Porque yo sé que hay de todo. Pero dile a un buen católico que todos sus sacrificios, sus limosnas, sus esfuerzos, sus oraciones, sus misas, sus rosarios, sus viajes a cada santo, no le sirven para nada. Y no solo esto, que es lo peor que pudo hacer, porque ha ofendido gravemente a Dios. ¿Qué es lo peor que pudo habérsele ocurrido? Que es como una bofetada en el rostro de Dios. Porque lo que estaba diciéndole a Dios es, la cruz de tu hijo no es suficiente, yo tengo que completarla. Anda y dile eso a un católico, a un buen católico, a ver qué te responde. Ay, gracias por la buena noticia, qué lindo. Te va a querer matar. Por eso los fariseos quisieron matar a Jesús. Precisamente porque predicó lo contrario. Los fariseos tenían una serie de cosas que tenías que hacer. Un montón de cosas que había que cumplir para ir al cielo. Y de pronto Él está enseñando otra cosa. Y ponen a un paralítico que no puede moverse, que no puede lavarse, que no puede hacer todos los ritos que exigían los fariseos. Y el Señor Jesús le dice muy campantemente, tus pecados te son perdonados. Era como para matarlo. ¿O no? Les dio, pero en el ojo. Les dijo, toda su tontera no es nada. Yo te salvo aunque no puedas moverte. Aunque no puedas hacer todos los ritos que ellos te exigen, tus pecados te son perdonados. Toma y sal. Y ese hombre salió libre y perdonado. Dile a un católico que tiene que pedir perdón a Dios, no solo por las cosas malas que ha hecho, sino también por las cosas buenas. Porque esas cosas buenas, Dios las aborrece. ¿Te das cuenta por qué es un tropiezo? ¿Por qué predicar el Evangelio correctamente te puede costar la vida? Porque es una locura para unos, pero es un tropiezo para otros. El Evangelio siempre produce malestar o bienestar. Nunca es neutral. El Evangelio ofende. Por eso
Los que siguieron a Jesús fueron las prostitutas y los publicanos y los pecadores, y los que rechazaron a Jesús fue la buena gente. La buena gente, los religiosos, los buenos. Y fueron las prostitutas y los publicanos los que se adelantaron al reino de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia de lo que es el Evangelio con todas las demás posturas religiosas? ¿Te das cuenta la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones? Ahora Dios te dice, ese Evangelio, esa locura, ese tropiezo, anda y proclámalo a todos. Y no te importa si te matan o te burlan o se burlan de ti, yo estoy a tu lado. Aunque sea para enterrarte, pero estoy a tu lado. Esa es la gloria del Evangelio. Que nadie te quite esa gloria. Padre y Señor nuestro, gracias por la gloria del Evangelio. Porque no hay nada parecido, ni habrá nada parecido, donde se muestra un amor tan grande, incomprensible, de un Dios que pudo destruirnos, pero que prefirió destrozar a su Hijo y darnos vida a través de Él. Señor, danos la gracia de proclamarlo en su pureza, en su poder. No cambiarlo, no disfrazarlo. Danos sabiduría para presentarlo, pero no permitas que lo cambiemos bajo pena de maldición. Ayúdanos, Señor, a sacar a esta pobre gente engañada por una religión absurda que los va a tener trabajando por años y los va a tirar en el infierno para siempre. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu verdad y danos la gracia de hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo, porque no hay otra forma. Ayúdanos, Padre bueno. Te agradecemos por la gloria de ese Evangelio, por la gloria de tu Hijo Jesús, por la gloria de esa cruz. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén.